podemos claramente aprender de ellas. Y lo que yo quiero hablar en esta tarde con ustedes es en relación a la palabra cuándo. Y esto es sumamente importante porque a través de estas últimas semanas he tenido la posibilidad de ir prestando atención a ciertas cosas que me competen a la paternidad. Y he podido ver que mis hijas ya van haciendo preguntas mucho más profundas que las que me hacían antes cuando estaban más chicas. Y realmente he tenido que ir recurrentemente al término cuándo. Por ejemplo, mis hijas me preguntan esto y yo le digo, bueno, ¿cuándo te pase esto? ¿Cuándo te ocurra aquello? ¿Cuándo atravieses esto? ¿Cuándo lo otro? Y básicamente esa palabra cuándo pasa a ser un puente que me permite a mí aprender un principio que me ayude a tomar mejores decisiones. ¿Sí o no? Así como la palabra cómo. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, muy linda la fe, muy lindo lo que Dios puede hacer, pero ¿cómo? Entonces, cuando usted sabe el cómo de una situación, pues el estrés baja. Lo mismo ocurre con la palabra cuándo, ¿verdad? Y me fui a ver qué dice el diccionario en relación a esta palabra y dice lo siguiente: la palabra cuándo o el término cuándo significa o se utiliza el término cuándo para introducir una oración que indica una condición o una situación hipotética con carácter general o bien en el futuro. La Biblia utiliza en varias oportunidades este término para introducirnos a principios que nos harán llevar una vida victoriosa y también para advertirnos los pasos a seguir en caso que nos encontremos en situaciones complejas. Y quiero avanzar porque esto, lo que vamos hoy día a aprender, tiene que ver claramente con nuestra vida, tiene que ver con el éxito o el fracaso que nosotros experimentemos. Y esto es de vital importancia. La pregunta es, ¿qué debemos hacer cuándo? En todo caso, yo creo que la prédica de hoy se podría haber llamado ¿qué debemos hacer cuándo? ¿Verdad? Y en primera instancia quiero enseñarles a lo que debemos hacer cuando nos vengan pruebas. Por lo general, las personas suelen sumergirse en un mar de ansiedad y de depresión cuando les vienen las pruebas, como si algo extraño les estuviera ocurriendo, o como si el hecho de ser cristianos nos hace a nosotros exentos de atravesar diferentes pruebas en la vida. Y acá quiero detenerme un par de segundos porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación. La prueba puede aparecer en muchos aspectos de nuestra vida. Puede ser una prueba de salud, puede ser una prueba en la familia, puede ser una prueba en el área de los recursos, ¿verdad? Sin embargo, nosotros debemos entender que para cada prueba terrenal existe una solución celestial de parte de Dios. Y por ende, debemos entender que abrirle nuestra vida a Jesús, caminar con Él, no nos hace a nosotros personas intocables, nos hace personas invencibles. Las pruebas son parte de la vida. Acá el problema no es la prueba en sí. Acá el problema comienza a suscitarse cuando yo no sé qué hacer o cómo actuar cuando esa prueba viene a mi vida. Por ende, de eso quiero hablarles rápidamente hoy. ¿Qué debemos hacer cuando nos toque atravesar o cuando nos vengan pruebas? Uno, rápido, diga conmigo, tener sumo gozo. Fuerte, a ver, tener sumo gozo. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué debemos hacer? Ahí aparece el término cuándo, ¿se recuerdan? Ok, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Prepárese porque esto es glorioso.
Cuando las pruebas nos superan la capacidad intelectual, comenzamos a llenarnos de enojo, de frustración, de ansiedad, de impotencia, y eso cambia nuestro carácter, y esa condición hace que nosotros estemos de mal humor, y esa condición de mal humor hace que comencemos a faltarle el respeto a quienes tenemos al lado, a quienes nos rodean. En el trabajo comenzamos a caminar amargados, comenzamos a faltarle el respeto a la gente, y uno dice, pero ¿qué es lo que le pasa si no le he hecho nada? Bueno, es que claramente cuando una persona está en esa condición, que se encuentra en una prueba, no sabe qué hacer, todo le cambia adentro, por ende las reacciones son incompatibles con la que Dios quiere que tengamos. Comenzamos a insultar a la persona que más cerca tenemos, a responsabilizar a las personas que nos rodean. Es culpa tuya que esta prueba no vino, vos nunca me ayudás para nada, ¿sí o no? ¿Qué se comienza a afectar por causa de las pruebas? ¿Qué se comienza a afectar? Las relaciones personales, las relaciones interpersonales. ¿Qué se nos comienza a deteriorar? El carácter, el testimonio. Porque claramente, ¿dónde es que una persona puede profesar madurez espiritual? ¿Dónde es que nosotros podemos profesar madurez espiritual? En la reacción que tenemos cuando nos viene una prueba. Allí la persona manifiesta realmente qué altura de fe tiene. Y esto es de vital importancia. Acá Santiago nos dice, muchachos, cuando les vengan las pruebas diversas, ustedes deben tener la actitud de sumo gozo. ¿Pero por qué? ¿Porque ustedes son dioses? No. ¿Porque son Jehová Junior? No. Cuidado con esas enseñanzas destructivas. A ver, usted no es ni impotente ni omnipotente. Usted es un hijo, una hija de Dios con un Rey de gloria que todo lo puede, con un Padre celestial que es glorioso y maravilloso, y que para Él, para Él nada es imposible. Lo que es para nosotros imposible, para Él es posible. Así que lo que provoca el sumo gozo en nuestra vida no es nuestra habilidad humana para resolver un problema. Lo que genera el sumo gozo es la fe de creer que estamos en las manos de un Dios que todo lo puede. Eso es de vital importancia. Ahora, ¿por qué la Biblia menciona el gozo? Porque la Biblia claramente es muy sabia. Claramente las Escrituras nos dejan saber que el estado emocional, que el estado espiritual, que el estado interno que nosotros tengamos ante una prueba determinará qué capacidad tenemos nosotros de carácter para enfrentar esa situación. Por ende, no es lo mismo que cuando venga una prueba la persona tenga esta actitud, otra vez, y comience la persona a hacerse mala sangre. Cuando vos te haces mala sangre, se te cierra la capacidad de poder ver las soluciones, se te asfixia la fe, y básicamente uno perpetúa esa condición. Por eso que hay gente que vos le preguntás ahora, ¿cómo estás, hermano? En una prueba terrible. 10 años después, ¿cómo estás? En la misma prueba, pero con 2 más. 30 años después, ¿cómo está? En la misma prueba, mi hermano. 50 años después, ¿qué pasó? Se murió el hermano. ¿Y qué pasó? Se fue con las pruebas. Ya descansó. Ya descansó el hermano. Así que, a ver, ¿qué debemos hacer, pastor? Por favor, explicotéate un poquito mejor, porque quiero que seas de una manera, quiero que me expliques de una manera sencilla, pero profunda. A ver, rápido, se lo voy a explicar. Nosotros vamos caminando por la vida, ¿verdad? Y de repente nos viene una prueba. Tengamos en cuenta lo siguiente: Dios no nos dejará ser probados más de lo que nosotros podamos resistir. Entonces, lo primero que debemos entender es que si Dios permitió una prueba es porque Él sabe que la podemos superar. Cuando un maestro en la primaria o en la secundaria te tomaba una prueba es porque Él sabía que la podías superar. Solamente los que no habían estudiado y no se habían preparado eran los que se amargaban cuando la profesora o el profesor decía: examen sorpresa hoy. Entonces los que no habían estudiado, ¿a dónde se sentaban? Atrás, y agarraban la lapicera, le sacaban la cosita y le hacían a jugar.
Y después, cuando se sacaban 0, ¿a quién le echaban la culpa? Al profesor, que era un insensible. No, el profesor no tiene nada de insensibilidad, porque él nunca te tomó la prueba con la intención de avergonzarte por tu falta de inteligencia. Él te tomó la prueba con la intención de llevarte a otro grado, a otro nivel de superación. Entonces, cuando Dios permite una prueba, lo hace con la intención de que nosotros apliquemos fe, madurez y podamos crecer en Él. Por ende, la prueba es un indicador que Dios quiere promovernos. La prueba es una oportunidad que Dios permite en nuestras vidas para catapultarnos, no para enterrarnos. Las pruebas son oportunidades divinas para llevarnos a un tiempo de promoción. Así que las pruebas son desafíos, son oportunidades donde Dios quiere manifestar su poder, su gracia, su favor, su sabiduría, su poder omnipotente. Vamos, alguien debe decir: pastor, qué bueno, ahora ya me da ganas de que me venga una prueba. ¡Claro que sí! Y algunos diciendo: no, eso no es así. Solamente los que piensan que las pruebas son un castigo son los que se amargan. Pero aquellos que han entendido que las pruebas son oportunidades y desafíos son los que aplican el sumo gozo. Porque entienden que detrás de cada prueba superada hay un nuevo nivel de gloria preparado para nosotros. Esto es maravilloso. Entonces, venimos de repente, a ver, diga conmigo, prueba. Entonces, por ejemplo, Pedro dice: muchachos, no se sorprendan por las pruebas que le han venido, como si algo extraño nos estuviese aconteciendo, sabiendo que las mismas pruebas le van aconteciendo a todos los hermanos en todo el mundo. O sea que las pruebas, el predicador que te diga que si aceptas a Cristo nunca más vas a tener prueba, te está mintiendo. Las pruebas la tienen los cristianos y los no cristianos, los ateos, los babalaos, los changos y la abuela del tomate. Todo el mundo atraviesa pruebas. Acá la cuestión es que no todos tienen al mismo Dios para enfrentarla. Acá el problema no es la prueba, sino quién va contigo cuando la prueba aparece. Si el Todopoderoso va contigo, no importa que el que tengas adelante sea Goliat. Si es Goliat, no importa, porque el rey se encarga de hacer caer aún a los gigantes más temibles. Así que acá la situación es: de repente vas caminando y te encontrás con una prueba. Lo primero que debes entender, diga conmigo, parar. Diga conmigo, parar. Inmediatamente decir, identificar la prueba. Puede ser una prueba de salud, puede ser una prueba familiar, puede ser una prueba espiritual, puede ser una prueba en cualquier aspecto de tu vida. Identificaste la prueba, ya está. Ahora, ¿qué debemos hacer? Identifiqué la prueba. La prueba se va a presentar como algo insuperable. La prueba nos va a hablar y nos va a decir: tú vas a perecer. ¿Se entiende? Entonces es allí donde yo debo entender a dónde tengo que poner los ojos. Una vez que miré la prueba, por ejemplo, el pueblo de Israel tenía la prueba de un gigante que los amenazaba. ¿A dónde tenían puesta la mirada los israelíes durante 40 días? En el gigante. Eso los llevó a ellos a contemplarse a sí mismos y a decir: nosotros no podemos. Ese gigante no lo podemos vencer, mucho menos en un 1 a 1. Por eso que todos le huían, por eso que nadie lo quería enfrentar. ¿Por qué? Porque la prueba, el gigante, ¿estaba identificado? Sí. Lo que ellos no habían identificado era al gigante que velaba por Israel. Entonces ellos dijeron: bueno, vamos al rey Saúl. Tenía más miedo que todos los... Por eso que es muy bueno tener siempre a un líder que esté conectado con el Omnipotente.
Entonces, aparece un cipote de 17 años, guatemalteco él, catracho, perdón. Aparece y él identifica al gigante. Diga conmigo, identifica al gigante. Pero él no pierde de vista al gigante que lo habita. Y entonces se para y dice, pará. Yo estoy mirando a ese hombre que todo este pueblo lo trata como un gigante insuperable, pero yo miro su altura, miro su condición, y cuando miro al gigante que está conmigo, me doy cuenta que este no es ningún gigante nada. Este es un filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabes qué? Tú dices que me vas a matar, pero yo vengo a decirte algo. Hoy te cortaré la cabeza. Hoy todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Oh my God, alguien debe decir, ese es el Rey de Gloria que me habita. Más poderoso es el que está dentro mío que la prueba que tengo por delante. ¿Se dan cuenta? Porque David identificó la prueba, pero se enfocó en el gigante que lo habitaba. Por eso que la Biblia una y otra vez nos invita, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de vuestra fe. Miras al gigante, te enfocas en el omnipotente y dices, si Dios permitió esta prueba, ya el Señor sabe que en Él la puedo superar. Ahora, una vez que la prueba está, la identificas, entonces si la prueba es, por ejemplo, de salud, que una enfermedad viene a azotar tu vida, entonces allí lo segundo que debes hacer es, en primera instancia, pones los ojos ¿en quién? En el omnipotente. ¿Eso qué te va a brindar a ti? Sumo gozo, porque lo que aún es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, ya sabiendo que tienes a un Dios todopoderoso que está contigo en medio de la prueba, ya eso te tiene que librar del temor, del miedo y de todas las cosas que quieran opacarte. Así que ya. Ahora, lo segundo es, ¿qué dice la Biblia en relación a esta prueba que estoy atravesando? Entonces, lo segundo es poner la confianza en la promesa de Dios. Confiar, creer que lo que la Biblia dice en relación a esta prueba que estoy atravesando es verdad. Entonces, si la enfermedad es incurable o tal vez algo que puede provocarte la muerte en una manera inmediata, entonces te aferras a lo que la Biblia dice. La Biblia dice, por las llagas de Jesucristo todas las enfermedades han sido curadas. Entonces, una vez que tú crees eso, entonces ahora tú enfrentas la prueba y dices, yo no voy a negar lo que el médico está diciendo. El médico encontró una enfermedad, es una prueba que estoy atravesando. No voy a hacer negacionismo. Yo lo que voy a hacer es activar la fe. No voy a negar lo que el médico dice. Lo que voy a creer es lo que Dios dice. Y Dios dice que por sus llagas las enfermedades han sido curadas. Así que me aferro a esa promesa, creo esa promesa y espero esa promesa. Y esa promesa se cumple en aquellos que la creen. Pero pastor, y si yo tengo esas cualidades que usted dice, sin embargo, pues yo he visto personas que han partido. Bueno, de la única manera que una persona muera después de creer en su sanidad es porque el tiempo ya le había llegado. ¿Se entiende? Al fin y al cabo, los que reciben sanidad hoy, en algún momento van a tener que abandonar esta escena terrestre, ¿sí o no? Por ende, sí, porque siempre es bueno poner el balance en este aspecto. Así que identificamos la prueba, nos conectamos con el Todopoderoso, buscamos la promesa bíblica para enfrentar esa prueba y después desarrollamos paciencia. A veces Dios opera de forma inmediata y en otras ocasiones Dios pone a prueba nuestra fe.
para desarrollarnos la paciencia. Y allí la Biblia dice en Hebreos 6:12, no seamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Así que, ahora, lo segundo, vamos rápido, diga conmigo, en Cristo, fuerte, a ver, en Cristo las pruebas son ineludibles, pero las victorias están aseguradas. Lo segundo, ¿qué debemos hacer cuando la ansiedad nos quiera poseer? ¿Cuántos sufren de ansiedad? Levánteme la mano. 3, 4 nada más. Los demás, Padre, gracias por esta. Quiero creer que no sufren de ansiedad porque tienen una vida fortalecida en la fe, no porque tienen una vida pasiva. Hay gente que dice, ¿y vos sufrís de ansiedad? No. ¿Y qué vas a hacer? Nada. ¿Y qué es la vida para vos? ¿Y qué vas a hacer mañana? Lo que Dios quiera. Viste que hay gente que se le puede estar cayendo el mundo abajo y están. Pero vos decís, che, qué paciencia que tienen. No, tienen pasividad. No confunda paciencia con pasividad. Pasividad es la persona que está en un porcentaje muy alto de vagancia o de depresión. La paciencia es la que me hace enfrentar las pruebas, pero sin perder el control de las emociones y los sentimientos. Mira conmigo, ajá. Así que la ansiedad es un tema que a Jesús le costó muchísimo tratar y sacar del corazón de sus discípulos. Si había algo que enojaba a Jesús, era la actitud de afán, de preocupación, de ansiedad que manifestaban sus discípulos permanentemente. Habían dos cosas que Jesús permanentemente les reprochaba a los discípulos: la incredulidad y el afán. ¿Sí o no? Jesús una y otra vez trataba de hacerles entender que no podían llevar una vida de incredulidad y de afán caminando con Él, porque Él cuida de ellos. De una vez por todas debemos entender que Dios no es una religión muerta. Dios es nuestro Padre Celestial y cuida de nosotros. Yo dije, cuida de nosotros. Él es nuestro Padre. Y entonces, esto es de vital importancia. Entonces, pastor, a veces es algo que yo no puedo controlar. La ansiedad viene y entonces comienza a abrazarme y yo comienzo a sufrir, porque claramente la persona que tiene esta patología es una persona que lamentablemente se va a ver debilitada en la fe, es una persona que va a sufrir bastante daños colaterales físicamente hablando, de taquicardia, problemas en la parte del hígado, mucha angustia, va a sufrir mucho tormento mental, porque la ansiedad claramente es un tormento. Es un tormento. A ver, pastor, ¿y usted por qué sabe tanto acerca de la ansiedad? Porque yo la he sufrido y en no pocas ocasiones. Yo sé lo que una persona experimenta. Y básicamente uno todos los días lucha, como dice la Biblia, cada día tiene su propio afán. Así que, ¿para qué le vas a meter más afán a los días? Y todos los días siempre aparece una noticia, una prueba, una situación que lo que intenta en primera instancia es robarte la paz que Cristo nos dio. ¿Sí o no? Pero por eso la Biblia dice que la paz que Dios nos da supera aún nuestro entendimiento, aún esas cosas que son humanamente insolucionables. La paz que Cristo nos da supera todo eso, porque en Cristo nosotros tenemos al príncipe de paz. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? Rápido, ¿qué debemos hacer cuando la ansiedad nos quiera poseer? Bueno, primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A ver, mírenme todo el mundo y voy a ser conciso con este punto. Ustedes se dan cuenta que para tratar con el tema de la ansiedad
el apóstol Pedro, alumbrado por el Espíritu Santo, comienza diciendo, humillaos. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver la humillación con la medicina para la ansiedad? Es que la humillación es un reconocimiento humano de impotencia. A ver, ¿qué te quiero decir? La palabra humillarse es reconocerle a Dios que sin Él no podemos ser vencedores. Entonces, ¿cuándo es que muchas veces el estrés y la ansiedad se comienza a apoderar de nosotros? Cuando decidimos enfrentar las pruebas y las situaciones difíciles en nuestra propia capacidad humana. Cuando nosotros decidimos dejar a Dios de última instancia. Bueno, cuando yo aplique todo lo que yo sé y no encuentre ningún tipo de respuesta, entonces allí voy a buscar a Dios. Eso se llama orgullo. Dios no tiene que ser la última opción. Dios debe ser la primera opción y la única para superar tus problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos humillarnos ante Él sabiendo que nuestra vida está en las manos del Dios Todopoderoso. ¿Qué más debemos hacer aparte de humillarnos, aparte de esperar, aparte de creer, aparte de rendirnos, aparte de saber que Él no nos va a dejar? Bueno, descansar en la paternidad es el mejor desestresante. Descansar en la paternidad de Dios. Damas y caballeros, ¿cuántos son padres aquí? Levánteme la mano los que son padres. Pregunto, usted que tiene hijos quizás de 10 años, 8 años, 6 años, ¿usted ve a su hijo en depresión porque no saben de dónde usted va a sacar plata para darle de comer? Porque ¿de quién es esa labor de llevar el sustento a la casa? De papá y de mamá. O sea, mis hijas, y yo lo comentaba recién en el primer servicio, a ver, el hecho de ser pastor no me hace a mí una persona exenta de pasar pruebas, de pasar dificultades, de pasar momentos difíciles. Y yo le decía en el primer servicio, abriéndole un poquito mi corazón, que a mí me ha tocado pasar en este último tiempo pruebas muy fuertes, pero claro, muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser si yo a usted siempre lo noto como sonriente, fortalecido? ¿Cómo usted hace para...? Y déjeme decirle que han sido pruebas pero muy fuertes, que quizás cualquier persona hubiese caído en una situación bastante lamentable. Sin embargo, claramente yo le hablo desde la experiencia y desde la capacitación, desde haber atravesado momentos difíciles. El hecho de que yo sea su pastor y que usted siempre me vea a mí tal vez fortalecido, esta persona siempre se ve bien fuerte espiritualmente. Básicamente, lo que trato de indicarle es que esa fortaleza no proviene de mí, proviene del Señor, porque en los momentos en que me he debilitado, su fortaleza se ha incrementado. He dicho, diga al débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Ahora, escuchen esto. A pesar de que yo como padre, como hombre, he pasado por muchas pruebas durante este último tiempo, a pesar de que ministerialmente hemos tenido tanta bendición que compartir, miren, damas y caballeros, mis responsabilidades como padre no las he dejado de ejercer a pesar de las pruebas que uno personalmente está pasando. ¿Se entiende? Mis hijas, quizás cuando ya sean mucho más grandes y papi le cuente alguna de las cosas, le va a decir cuántas pruebas papá pasó. Pero nunca cuando ellas se levantaron faltó el pan en la mesa. Nunca tuvieron que dormir a la intemperie y nunca tuvieron que sufrir porque no había que vestir. Lo digo esto para que entendamos una sola cosa. Si nosotros siendo malos sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no le proveerá a sus hijos? Yo que soy imperfecto, yo que soy limitado, hago el esfuerzo que tenga que hacer con tal de que en mi casa no falte el pan,
claramente, en mi casa no falta el pan, no solo porque uno le pone todo el esfuerzo. En mi casa no falta el pan porque a papá, o sea, papá que le suple a sus hijas, tiene otro papá que le suple al papá para que le supla al hogar. Entonces, esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque descansar en la paternidad celestial de Dios es sumamente desestresante. Saber que Dios es nuestro Padre y como Padre Él no es un título, o sea, su paternidad no es un título religioso decorativo. No, claramente su paternidad es funcional. Su paternidad claramente tiene funciones. Dentro de esa paternidad Dios protege. Dentro de esa paternidad Dios provee. Dentro de esa paternidad Dios disciplina, pero nunca con la intención de destrucción. Su disciplina busca una mejora en nuestro comportamiento, una madurez en nuestro carácter, ¿sí o no? O sea, imagínense que tenemos a ese Dios soberano que también no es un Padre temporal, es un Padre eterno. Así que si nosotros creemos que Dios es proveedor, que Dios es protector, que Dios es corrector, que Dios es Padre eterno y que Dios no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar y que Dios nos cuida día y noche, entonces, damas y caballeros, la ansiedad no encontrará lugar para atormentarnos la mente. Dime qué es lo que te estresa y te diré en qué área no estás confiando en Dios. ¿Qué es lo que te está estresando? Me estresa esta situación. Bueno, esa situación que te está estresando, échala delante de Dios. A ver, ¿qué ganas con afanarte? ¿Qué ganas con preocuparte? ¿Qué ganas con llenarte el alma de ansiedad? A ver, decime, ¿se va a solucionar la cosa? Dios del cielo va a decir, che, mira, está muy ansioso, ¿no? Déjame actuar porque si no le va a explotar el corazón de ansiedad. ¿Vos creés que Dios va a hacer eso? No, al revés. Dios va a mirar ese corazón lleno de ansiedad como una actitud de incredulidad. A Dios no le gusta que usted y yo nos llenemos de ansiedad por la situación que estamos atravesando. A Dios le gusta vernos descansar en Él, creyendo que Él es nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro redentor. Vamos, alguien debe decir, ese es mi papá. Mi papá no está muerto, mi papá no es una religión, mi papá no es limitado, mi papá es glorioso, todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es real, es verdadero y cuida de mí. No me haga predicarle. A Jesús nunca lo vemos en un ataque de ansiedad. Porque no pasó pruebas. Vaya si no pasó pruebas. Pero Jesús tenía una condición de fe que hacía que Dios estuviera permanentemente con él. Y hay un pasaje escritural que por lo general la gente suele repetir como papagayo, pero poco lo cree. Seguramente todos en algún momento o lo han leído o lo han sentido predicar, pero es un pasaje que tiene mucha luz, que arroja demasiada revelación para que nuestra ansiedad quede totalmente aniquilada en nuestro corazón. Y se encuentra en el libro de Mateos y dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis. Esa palabra tradúzcala como usted lo desee. No os afanéis, no os preocupéis, no os estreséis, no sean ansiosos. Bueno, en fin, son todos sinónimos. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y acá dice una palabra que es de vital importancia que nosotros tomemos, revelación de ella. Si nosotros leemos, vamos a decir, por ejemplo,
mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan. No es esa la intención de Jesús. Cuando Jesús comienza diciendo mirad, hay un detente ahí. Esa palabra mirad es presta mucha atención a lo que te voy a explicar ahora. Ten muy en cuenta la analogía que te voy a decir porque es la que va a determinar si tu corazón se va a cargar de afán o no. Ese término mirad es no sea superficial para entender. Sumérgete en la profundidad de lo que te voy a enseñar. No seas superficial, mirad. O sea, no solamente es escucha, sino también mira lo que estás escuchando. Es decir, en otras palabras, es contempla. ¿Oyeron? Mire todo lo que encierra solamente ese término mirad. Jesús y la Biblia pues lo utiliza muchísimas veces. Por ejemplo, el apóstol Pablo también lo utilizaba. Mirad, que nadie os engañe. Ese término mirad es sumamente importante. Y dice lo siguiente: mirad, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Lo que está diciendo es, aunque a esa especie animal Dios la creó, el mismo Dios que las creó se encarga de abastecer el alimento que esas aves necesitan para poder subsistir en la tierra. ¿Se entiende? Ahora, lo que Jesús está diciendo es, mira, presta atención a lo que te estoy diciendo. Esa especie no tiene la imagen de Dios. No tienen la semejanza del Padre. Y Dios, porque Él las creó, se encarga de sustentarlas. Y lo que Jesús está diciendo es, ustedes van comprendiendo lo que yo trato de enseñarles. Si lo que no tiene imagen ni semejanza, Dios se encarga de sustentarla, cuánto más ustedes que tienen la imagen y la semejanza de Dios no serán provistos por el Padre que habita en los cielos. Dígame si esto no es desestresante. Si una persona después de esto insiste en permanecer en un estado de ansiedad, claramente es lo que le está diciendo a Dios es, muy lindo lo que estás diciendo, pero no te creo. Y cuando una persona llega a esa estación, más que incredulidad, yo diría que es soberbia. Entonces, sigue diciendo, miren, ahora viene la explicación. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cualquier ambientalista moderno ateo de nuestros días va a decir, por eso que hay que clausurar la religión, porque está minimizando las criaturas que adornan el planeta Tierra. Porque los ambientalistas ateos lo que tratan de hacer es, lo que tratan de hacernos creer es que un perro vale más que una persona. A ver, por ejemplo, te dicen que vos podés abortar y es un derecho. Matás a un perro, 20 años de cárcel. ¿Quiere decir que está bien matar a un perro? No, está muy mal matar a un perro. Lo que está muy mal por ellos es insensibilizar a la humanidad, haciéndole creer que el aborto, que es un asesinato, es un derecho, y que un perro tiene más derecho, o que un animal tiene más derecho que un humano. La Biblia dice claramente que nosotros valemos más. Al fin y al cabo, ¿quiénes son los títeres para decirle a su creador cómo es que debe obrar? Nosotros somos creados por Dios y nunca algo creado puede tener soberanía sobre su creador. Eso merecía un aplauso. Pero ahora sigue diciendo y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y mire lo que dice ahora: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Quién es el que viste a los lirios del campo? ¿La madre naturaleza? No, Dios. Dios la viste así. Dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y ahora viene la explicación. Porque los que no conocen a Dios se caracterizan por esa actitud. ¿Cuántos conocen al Padre Celestial? A ver, levánteme la mano los que conocen. Entonces, los que no conocen al Señor, bueno, es algo, yo diría que hasta natural, que se preocupen, que se afanen, que se carguen de ansiedad. Eso es básicamente porque no tienen a un Padre en los cielos que los pueda abastecer, que los pueda cuidar, que los pueda vestir. De hecho, yo diría que es la regla normal de alguien que no tiene al Padre Celestial como su Padre. Entonces Jesús lo explica y dice, bueno, mira, los gentiles claramente viven en ese mundo de ansiedad porque no tienen a un Padre Celestial y para ellos es su hábitat. Pero ustedes no. Si ustedes son hijos del Padre Celestial, ustedes no deben por qué padecer lo que un mundo que no tiene a Dios como Padre padece. Entonces dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué vas a ver? Vuestro Padre Celestial, vamos a tocar a tu vecino, a ver qué dice, vuestro Padre Celestial, ¿qué dice? Vamos, subraya la palabra, sabe. A Dios nada se le ha perdido. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Dios no es un Dios improvisado. Él sabe. Desde antes de la fundación del mundo, cuando Él decidió enviarte a esta tierra, Él ya sabía, ya se había provisto de las cosas que tú ibas a necesitar para poder subsistir en esta tierra. A ver, padres, parents, a ver, let me talk to you something. Usted tuvo intimidad con su esposa. Y de ahí vino el fruto. La pancita, la matriz, comenzó a producir nuevos huesos. Y una persona viene en camino. ¿Estamos acá? ¿Me sigue la analogía? Papá y mamá, durante la formación de la criatura, ¿qué están haciendo? Mira algunos diciendo, y buena, no se puede decir en público, pará. Sexín, pará. Papá y mamá comienzan a abastecer lo que el niño va a necesitar, a pesar de que todavía no ha venido a la existencia física en el aspecto literal, está formándose, pero papá y mamá que ya comienzan a comprar. ¿Para qué vamos? Compremos Pampers, la cuna, porque el papá y la mamá se comienzan ¿a qué? A anticipar a las necesidades de su hijo que viene en camino. Dios no improvisó contigo. Cuando Él te estaba haciendo en la eternidad, ya estaba preparando todo el escenario en la tierra para que no te haga falta nada. Él suplirá todo lo que te hace falta conforme a sus riquezas en gloria. Algunos padres son improvisados. Dicen, no le compremos nada, hacemos 4 baby shower. Lo que pasa es que no te das cuenta que vos invitás a puros latinos. No te van a llevar, qué sé yo, algo que ñoque barato, todo por $1. Eso es lo que te van a llevar. Usted hace la lista, porque ¿qué hacemos nosotros los latinos? No sé si decirlo porque está muy fuerte. No, está muy fuerte.
Nosotros cuando vamos a los baby shower que nos invitan, miramos la lista que ponen y compramos lo más barato. Pero después nos enojamos cuando hacemos la lista de nuestros propios hijos y vemos que la gente nos trae lo más barato y dejó lo más caro que no lo compró. Y decimos, ay, qué amarrete que son toda esta gente. Pará, fíjate si no es una cosecha de lo que vos sembraste. Ya no saben qué hacer los padres para desligarse de su responsabilidad. Es usted, papá, mamá, quien debe tener... A ver, no es culpa de la gente que tu hijo no tenga cuna. Alaba, alaba. No es culpa de la gente que tu hijo no tenga pamper. No es culpa de la gente que tu hijo no tenga para cambiarse. No, pero me lo tendría que haber regalado. ¿Dónde está el amor de Cristo en los hermanos de la iglesia? Me voy para otra iglesia donde tengan más billetes los hermanos. No, no. Es responsabilidad tuya, tuya, tuya. Es responsabilidad nuestra comprar la cuna, comprar los pampers para cuando venga nuestro hijo tenga todas las condiciones que necesita para crecer saludablemente aquí en la tierra. Ahora dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Solución, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor. ¿Estamos aprendiendo? A ver qué debemos hacer cuando una prueba se presente en nuestra vida. Poner la mirada en el Omnipotente, recurrir o ir a la Biblia, ver qué principio bíblico nos enseña para superar esa prueba y después poner la fe en ese principio bíblico y aprender a esperar en la intervención de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué debemos hacer cuando la ansiedad quiera venir a tocarnos la puerta? Decirle, te equivocaste de corazón, ansiedad. Llegaste tarde al reparto de cerebro. Acá ya me habita el Todopoderoso. No, pero que yo no me quiero meter en tu corazón, te va a decir la ansiedad. Yo solamente quiero atormentarte los pensamientos. Te equivocaste también. Llegaste tarde al reparto de cerebro. Yo tengo la mente de Cristo. En otras palabras, está muy fuerte, pero yo creo que estamos en un ambiente para decirlo. Darle rienda suelta a la ansiedad es claramente una actitud de incredulidad. Al fin y al cabo, Dios no miente. Si Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin, es porque claramente estará con nosotros todos los días hasta el fin. Para ayudarnos, para sostenernos, para sustentarnos con la diestra de su justicia. ¿Me dejan darle un tercer cuándo? Porque son cosas que claramente son muy importantes, son muy relevantes, ¿ok? Ahora, noten ustedes lo siguiente. ¿Qué debemos hacer, pastor, cuando somos tentados? ¿Cuántos son tentados alguna vez? Los demás no son tentados. Padre, gracias por estas momias. A ver, nosotros solamente entendemos la palabra tentación como una incitación carnal a un pecado que provoque placer en la carne, ¿sí o no? Bueno, claramente tiene parte de esa definición, pero la palabra tentar también es, por ejemplo, tentarnos a vengarnos, tentarnos a apartarnos de la verdad de Dios, tentarnos a hacer cosas que no están dentro de los parámetros de Dios para nuestra vida. ¿Sí o no? O sea, la tentación puede aparecer en muchas esferas. Ahora, nosotros lo que claramente muchas veces no sabemos qué hacer es cuando una tentación comienza a fortalecerse en nuestra vida. La tentación claramente busca que nosotros entremos en un tiempo de desobediencia, de deshonra a Dios. La tentación
claramente lo que también intenta hacer es desalojar al Espíritu Santo de su templo, que es nuestro cuerpo, e ingresar un hábito carnal a nuestra vida. Y esto es de vital importancia que lo entendamos. La mayoría de personas, cuando le viene la tentación, se sienten culpables. Si aman a Dios de corazón, le viene la tentación y piensan que ya el experimentar la tentación, piensan que ya están pecando. No. Pecado no es experimentar la tentación, pecado es ceder a la tentación. ¿Estamos acá? O sea, porque todos nosotros vamos a ser tentados. Por ejemplo, Jesús fue tentado a, por ejemplo, adquirir un poder político que le permitiera reinar sobre todos los reinos de la tierra, y esa tentación Satanás se la propuso con la intención de desviarlo del propósito de él. Es decir, los judíos esperaban una especie de Mesías como la que Satanás le estaba proponiendo tener. Un Mesías que tuviera poder sobre todos los reinos de la tierra. ¿Se entiende? Si Jesús hubiese presentado como ese prototipo de Mesías, yo creo que los judíos hubiesen abierto pues el corazón en el aspecto de revelación mesiánica, para que Jesús pues los librara de la opresión que vivían bajo el Imperio Romano. Pero Jesús decide no ceder a esa tentación. A pesar de que era una propuesta bastante interesante. Imagínense, te doy poder sobre todos los reinos de la tierra. Básicamente se iba a transformar en la persona más importante de todo el universo. Jesús dice, no, te equivocaste, no. Yo no voy a ceder a esa tentación. Ahora, nosotros, cuando somos tentados, básicamente debemos entender que esa experiencia de sentir en nuestro cuerpo la tentación de hacer algo que sabemos que Dios no quiere que hagamos, no es pecado. Porque si fuese pecado, entonces Jesús pecó. La Biblia dice que no tenemos a un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. O sea, Jesús fue tentado. Entonces, la Biblia menciona que Satanás, aparte de ser una serpiente, aparte de ser un diablo, también dice que es el tentador. A él le gusta tentarnos. Y él sabe lo que a ti y a mí nos gusta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de nosotros conoció al Señor después de grande. Así que antes de conocer al Señor, recordemos que Satanás vivía en nosotros. Ya conmigo, ¿cómo? A ver, por si no lo sabías. Antes de que tú recibieras a Cristo en el corazón, no eras neutral. El mismo diablo te habitaba. Ay, pastor, por tu vida, pero ¿qué es eso, caballero? ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Sí, pero si yo no tomaba, no fumaba, no me drogaba, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo? ¿Y qué te piensas, que el diablo solamente se droga, toma y fuma? No. El diablo también es autosuficiente, es soberbio, es ateo. Bueno, muy ateo no es, porque él sabe que hay un Dios y tiembla. Se hace el ateo, se hace el chivo loco. ¿Se entiende? Ahora, como Satanás ya vivió en nuestro cuerpo por algunos años, él sabe cuáles son nuestras lascivias y nuestras concupiscencias. Él sabe cuáles son aquellos deseos desordenados de la carne que nos llaman la atención. ¿Sí o no? Mira cómo me mira como diciendo, yo no tengo ningún deseo de la carne. No te hagas el santulón conmigo, porque hay 4 cositas. A ver, como Satanás lo sabe, Satanás te va a venir a tentar en las áreas en que él ya sabe que tú y yo somos débiles. Entonces, como él sabe en las áreas que somos débiles, él se aprovecha de una persona que ha decidido llevar una vida sin oración.
Porque ¿qué es la oración? La oración es un fortalecimiento espiritual para que nosotros podamos tener intimidad con Dios y tener fortalecimiento espiritual para resistir las tentaciones de Satanás. ¿Por qué Jesús pudo resistir las tentaciones de Satanás? Porque Jesús estaba guiado por el Espíritu en comunión, en oración, en ayuno, cuando la tentación vino. Por eso que la pudo resistir. Pero si nosotros queremos resistir la tentación solamente con nuestra fortaleza, con nuestro, en el mundo le dicen, con nuestra fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, óyeme, cuando esta carne se enciende, no hay fuerza de voluntad que la pueda apagar. Esta carne es perversa, esta carne es loca, a esta carne no le interesa tener empatía con el Espíritu Santo. A esta carne lo único que le interesa es darle rienda suelta a sus placeres. Por eso que Dios te dice, ten mucho cuidado con la tentación, porque todo comienza con la tentación. Una vez que la tentación da lugar al pecado, el mismo da como resultado la muerte. Ay, por tu vida, pastor, pero ¿qué me has hecho? Mira, estoy erizado. Tengo la piel de gallina. Es que te lo voy a decir en español. La paga del pecado es muerte. Entonces, pastor, ¿qué debo hacer? Es imposible que tú y yo podamos resistir la tentación si decidimos llevar una vida sin oración. Oren para que no entren en tentación. Bueno, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 17. ¿Están listos? Santiago capítulo 1, versículo 12 al 17 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación. A ver, permítame hacer un parante, o sea, una simple explicación. El hecho de que nosotros estemos llevando una vida de oración ferviente no indica que no vamos a ser tentados. No. Es que la oración te prepara para que cuando venga la tentación tú estés fortalecido. O sea, tentación le viene al que ora y al que no ora. ¿Cuál es la diferencia? El que ora la puede resistir. El que no ora, la tentación se lo devora. ¿Le puedo decir algo? Siempre será... No lo puedo decir. Siempre será mejor. Escuchen, chuletones. Siempre será mejor orar que pedir perdón. Siempre será mejor orar que pedir perdón. Porque si oras, puedes resistir la tentación. Si no oras, la tentación te seduce, te hace caer y te lleva a pedir perdón. Algunos piden perdón si tienen humildad en el corazón. Otros dicen, yo soy así. Si te gusta bien, si no, ahí está la puerta. Por eso le dije, siempre será mejor orar para que después no tenga que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios por haber ultrajado, por haber profanado el templo del Espíritu Santo. Pedirle perdón tal vez a las personas que heriste por causa de esa tentación a la cual cediste. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! A mí me gusta cuando se quedan en silencio, porque digo, Señor, gracias, porque vino el arrebatamiento. Bienaventurado, esa palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Así como el pecado te lleva a la muerte, resistir la tentación nos hace recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no sea descarado.
y diga que es tentado de parte de Dios. Eso es lo que está diciendo. Escuche, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, pastor, ¿por qué tengo la tentación? Sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? Diga conmigo otra vez, ¿cuándo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa palabra concupiscencia es deseo desordenado de la carne, ¿verdad? Entonces, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué es tan importante mantenernos en comunión con Dios? Porque, a ver, el tema de la tentación es así. La persona que no está llevando una vida de oración fortalecida en el espíritu es una persona que cuando le venga la tentación, la carne se va a ver seducida, ¿sí o no? Una vez que la carne se seduce, la carne comienza a codiciar eso que está haciendo, o sea, eso que el tentador le está proponiendo. La persona comienza a tratar de resistir, pero ya se incubó. Diga conmigo, se incubó. El pecado se incubó. Entonces ya la persona, como ya no venía practicando oración, ya está muy debilitada espiritualmente. Entonces ahora ya comienzan los pensamientos y las imaginaciones terribles del pecado. Entonces después la persona por algún tiempo quizás puede resistir, pero esa resistencia no es provocada por su fuerza de voluntad, es por su falta de oportunidad. Hay gente que ya tiene el pecado acá y no lo ha ejecutado no por fuerza de voluntad, sino por falta de oportunidad. Solamente falta. Ya el pecado lo tiene. Ya el pecado ya lo concibió, ya el pecado lo tiene, ya está, ya se imagina, ya codicia, ya está, ya tiene el pecado, ya todo listo. Se aprovechan de los predicadores que andan diciendo ahora, mire, David pecó, pero Dios lo perdonó. Sí. Yo no quiero estar en el cuero de David, porque David sí, Dios lo perdonó, sí, pero dice que la espada nunca se apartó de su casa. Tuvo que enterrar 4 hijos, por si no lo sabía, por un pecado genital. Por acostarse con la mujer que no era la de él, tuvo que enterrar 4 hijos, por si no lo sabía. Entonces ya no quiero. No quiero decir que te va a pasar a ti ni a mí, pero téngalo en cuenta que la Biblia no en vano dice, la paga del pecado es muerte. Solamente así como una pincelada. Como para decir, ¿qué pasó? ¿Y la vecina? Corte la vecina, corte. Mejor es cortarse una parte de su cuerpo. Sí, porque hay hombres que se hacen los papirriques, mi hermano. Ay, qué bueno que estoy. Y vos lo ves así, son feos, porque se miran en el espejo y dicen, ay, pero qué rico que estoy, la vecina me está seduciendo. No está rico, el diablo te está tentando. Y las mujeres también. Sí, porque hay mujeres que son hombreras, mi hermano. Hay mujeres, sí, porque vos fíjate cómo está el movimiento feminístico hoy día. El movimiento femenino ahora que está terrible, mi hermano. El hombre que tiene muchas mujeres, ¿cómo se le dice? Mujeriego. Y la mujer que anda con uno y con otro, ¿cómo se le dice? No lo diga. Hombre. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día tenemos a los picarones que dicen, ay, el Señor sabe mi debilidad, Él sabe que yo soy un picaflor. Picaflor, te vas a quemar en las pailas del infierno si no te arrepentís. Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque ya lo tengo adentro, pastor. Yo lo único que falta solamente es la oportunidad y estoy luchando porque yo sé que eso claramente
es algo que ofende a Dios y que realmente me puede ocasionar estragos en mi vida. ¿Qué hago, pastor? Ya no hay solución. Ya cuando una persona concibió el pecado, ya es una persona que ya está condenada a cometerlo. La pregunta es, ¿quiere decir que ya esa persona dice, bueno, pastor, yo me encuentro en esa condición? Yo ya lo imaginé, lo pensé, lo concebí, lo alimenté, lo fortalecí y ya realmente lo único que falta es dónde y cuándo. Entonces, ¿qué hago, pastor? Ya no hay solución porque al fin y al cabo no se puede hacer nada porque según la Biblia ya lo único que resta es que el pecado siendo consumado dé a luz ¿qué? No, dígalo. Dé a luz ¿qué? La muerte. No se puede hacer nada. Sí se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Acompáñeme al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Hebreo, capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote. Toca a tu vecino y decirle, esto se va a poner bueno, vamos a decirle, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que el Señor está diciendo es, en ese momento que ya tú sientas que realmente lo que falta es la oportunidad, que sientas que ya no puedes controlar, el Señor, porque ahí te entra la culpa, y dice, no, me da pena, ¿cómo voy a ir ante el trono de la gracia si el Señor sabe los pensamientos concupiscentes que he tenido, los pensamientos lujuriosos que he tenido? Y entonces el diablo te dice, pero niño, si ya lo pecaste en la mente, ve y consúmalo, ahí está, si es lo mismo la mente que el cuerpo. No. Aunque con la mente claramente el Señor dice que pues si codiciamos con la mente ya eso está mal, pero no te dejes engañar por el diablo que te diga, si ya lo hiciste acá, pues hazlo con el cuerpo. Pues no. Porque la Biblia dice que todos los pecados son de muerte, pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica, o sea, contra su propio cuerpo peca. Entonces vos ya llevaste, una cosa es el pensamiento y otra cosa es poner todo tu cuerpo en profanación del pecado. Por eso que el Señor dice, mira, no dejes que el diablo te acuse porque tal vez viniste dando rienda suelta a los pensamientos. Acércate confiadamente, que Dios no te va a decir, he visto todos tus pensamientos, sal de acá, pedazo de concupiscente. ¡Fuera! ¡Ángeles, sáquenlo! Desgraciado. No. Acércate confiadamente. ¿Sabes para qué? Para hallar gracia, que significa un favor inmerecido. Y el Padre te va a recibir porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y cuando vayas ante el trono de la gracia, es la mejor oportunidad que vamos a tener para buscar y para encontrar el oportuno socorro. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie en esta tarde. ¿Cuántos aprendimos cosas fuertes en este día? A ver, básicamente debemos entender lo siguiente. ¿Alguna vez vamos a enfrentar pruebas? Sí. ¿Vamos a enfrentar momentos en donde la ansiedad va a querer apoderarse de nuestra vida? Sí. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Bueno, Dios nos ha enseñado en esta tarde qué debemos hacer cuando estas cosas sucedan. Damas y caballeros, yo no sé usted, pero esto ha sido demasiado revelador para mí. Para mí es muy importante entender esto. Porque
Cuando yo no sé qué hacer, cuando viene la prueba, eso me puede hasta llevarme lejos de la presencia del Señor, apartarme de Él. ¿Cuánta gente no se ha apartado porque le vino una prueba? ¿Cuánta gente se murió de un ataque al corazón porque no supo lidiar con la ansiedad? ¿Cuánta gente se dejó seducir por el pecado porque pensó que ya no había oportuno socorro? ¿Sí o no? Yo te hago una pregunta. ¿Será que Dios está interesado en que tengamos una relación íntima con Él? ¿Será que nuestro Padre Celestial nos quiere invitar a que dejemos a un lado las cuestiones que nos llevan a una vida espiritualmente seca? Yo quiero invitarte en este día a que tomes la decisión de ya radicalizar tu fe en Cristo. Que de una vez por todas crezcas y digas, ¿sabes qué? Hoy tomo la determinación de caminar con Él. Yo tomo la determinación de confiar en Él. Tomo la determinación de vivir en Él, en Cristo. ¿Cuánta gente hoy, mi hermano, llegan hasta suicidarse por causa de las pruebas? ¿Sabe qué? Son muy pocos los momentos en la historia donde, como en nuestros días, se está viendo el tema del suicidio. Pero el tema del suicidio, aún dentro de las personas que profesan ser creyentes, ¿sabes qué? Como nunca antes en la historia se está viendo a ministros, pastores suicidándose porque no soportan la presión de la prueba en el ministerio, porque tal vez cedieron a una tentación y por ahorrarse la vergüenza pública decidieron quitarse la vida. Me llamó la atención el suicidio de un pastor aquí en Miami Beach. Se tiró del tercer piso, no soportó. Se tiró del tercer piso, quitándose la vida. Todo por cuestiones a veces de pruebas, a veces de ansiedad, a veces de tentaciones, haber cedido. Damas y caballeros, la Biblia dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Él es fiel, Él es fiel. Yo dije, Él es fiel, Él es fiel. Aunque nosotros le seamos infieles, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. No tenemos a un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Habrá alguien que levante sus manos al cielo y le adore al Rey de Reyes. Vamos, 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 vamos. Este es el tiempo para adorarle. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas.